Shalom, mamás, hermanos, bienvenidos a su programa Perlas de la Torá. Soy la morá Mariela Pérez Rosas, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Bueno, seguimos en nuestro libro de Levíticos, ya estamos, esta es la tercera porción del libro de Vayikra, y bueno, avanzamos, como digo, el tiempo se va volando, y ya prácticamente, verdaderamente todos los años repasamos y repasamos la preciosa Torá del Eterno, y cada año hay algo nuevo para aprender, porque como ven, hay mucho para aprender, y no podemos estudiar toda la Torá completa, toda la porción, mejor dicho, completa. Siempre, a veces podemos hacer un estudio solamente de una palabra. Ustedes ven, la forma que yo enseño también es esa, agarrar una palabra y de repente todo el estudio está basado en una sola palabra. Pero es muy interesante poder nosotros verdaderamente investigar todo esto, más hermanos, y de verdad el hebreo tiene tanto para enseñarnos, tanto, las raíces, decir la gematria, el valor numérico. Todo es algo muy importante que nosotros no debemos desechar, sino todo lo contrario, nos puede confirmar las mismas palabras de la Torá. Pero bueno, vamos a hacer nuestra oración para el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu, amén, ve amén. En nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, amén, ve amén. Bueno, estamos hoy día con esta porción que se llama Parashat Shmini, Parashat Shmini, ¿ok? Y bueno, ahí le ponen la imagen, quiero que la vean ahí. Está Aarón y Moshe bendiciendo al pueblo con la mano levantada. Y vamos a ver por qué les he puesto yo esta imagen. Así que vamos a empezar, vamos a leer Vayikra 9, Levíticos 9. Voy a leer del 1 al 6 y después vamos a leer el verso 22-24. Porque como ustedes saben, la forma que yo enseño, yo hago conexiones temáticas. Lo que los rabinos ven en las frases hebreas y cómo ellos conectan un pasaje con otro. Y eso es la forma que yo enseño. Así que acá vamos a ver también una conexión, vamos a ver varias conexiones y vamos a tratar de entender qué es lo que los sabios nos muestran a través de todo esto. Así que vamos a leer entonces Levíticos 9, del 1 al 6. La palabra del Eterno dice: Llegado el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un becerro en sacrificio por el pecado, y un carnero para el holocausto, sin defecto, y hazlos aproximar ante Yahweh. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero añal y sin defecto para el holocausto, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolar ante Yahweh, así una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Yahweh se aparecerá a vosotros. ¿Ok? Dice: llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie ante la presencia de Yahweh. Y Moisés dijo: esta es la palabra que Yahweh ha ordenado que hagáis para que la gloria de Yahweh os aparezca. Bueno, después continúa con todas las ofrendas que presentaron, porque acá estamos presentando un sacrificio un sacrificio hatat, un sacrificio shelamim, o sea, todos los tipos, minjá, todos los tipos de sacrificios que habían que presentar. Porque en este caso, amados hermanos, en esta porción está la inauguración, vamos a decirlo así, es cuando ya la inauguración del ministerio sacerdotal, de los levitas. O sea, quiere decir que esta es la iniciación del ministerio de los levitas. Y después de haber hecho sus sacrificios, es que el Eterno, ¿qué va a suceder? Se le va a aparecer. Pero vamos a ver, porque acá dice: hagáis para que la gloria de Yahweh aparezca. Y vamos a ver qué forma es que aparece esta gloria de Yahweh. En el verso 22, a partir del 22 dice:
Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. ¿Ve? Por eso les puse esta imagen de las manos levantadas. Dice, y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, por el holocausto y por las ofrendas de paz. O sea, descendió. Lo más probable es que se trata del altar. El altar tenía como una no es escaleras, porque no podía haber escaleras, sino como una ¿cómo se dice? Bueno, como una pendiente, vamos a decir, que subía, un camino de pendiente, así donde subía a hacer el sacrificio, entonces por eso dice que bajó, dice, y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión. Cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria de Yahweh apareció ante todo el pueblo. Y de la presencia de Yahweh salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Entonces estamos viendo aquí que dice que la gloria de Yahweh apareció. ¿Y de qué forma está apareciendo la gloria de Yahweh aquí? Dice, salió fuego y consumió el holocausto. Entonces, los sabios, como van a ver, ellos van a hacer una conexión en esta aparición de la gloria de Yahweh, y vamos a leer dos pasajes donde también vemos esta aparición de la gloria de Yahweh, pero vamos a verlos de formas diferentes. Y esto es lo que ellos explican, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Ok, bueno, vamos a leer primero el hebreo antes que ir al siguiente diapositiva. Siempre me olvido de lo que sigue. Ok, vamos a ver Vaikra 9.1, es donde empieza esta porción. Dice, Vaihi Bayom Hashmini, y será, realmente, bueno, y fue, Bayom, en el día, Hashmini, el octavo, la segunda línea, Kara Moshe le Aharón, que llamó Moisés a Aarón. Y en la tercera línea dice, Ule Banaf, dice, y a sus hijos. Ule Sikenei, o Ule Sikenei, a los ancianos de Israel. Entonces ya estamos viendo, como les dije, de que acá está, él llama en el día octavo. Entonces le puse en rojo porque hoy día vamos a aprender exactamente por qué el octavo y de qué nos habla el octavo. Pero como les dije, vamos a ver primero, antes de estudiar sobre el octavo, vamos a ver estas dos ocasiones que aparece la gloria de Yahweh de diferentes formas. Vamos a ver en Shemot, que es donde termina el libro de Shemot, el libro de Éxodo, cuando ya está levantado el tabernáculo, Moisés termina de levantar todo el tabernáculo, todo el Ogel Moed, o el Mishkan también, y vemos que aparece la gloria de Yahweh. Estamos en el Shemot 40, Éxodo 40, vamos a leer del 33 al 35. Finalmente hizo erigir el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y colocó la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces ya de por sí estamos viendo que él terminó toda la obra de la construcción del tabernáculo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. ¿Ok? Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria de Yahweh había llenado el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que se levantaba. Porque la nube de Yahweh permanecía de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego en él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus cornas. Entonces ya estamos conectando aquí viendo que la gloria de Yahweh es esta nube, pero esta nube de día y de noche es fuego. Por eso es que de la gloria de Yahweh salió fuego y consumió el holocausto. Y vamos a ver que también en Melahim 8, en Melahim Aleph, que es Primera de Reyes 8, cuando Shlomo termina el templo, y vamos a ver que sucede lo mismo, ¿ok? La gloria de Yahweh aparece. Vamos a ver de qué forma aparece aquí. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 8, el verso 10 es el que vamos a leer. Dice, y aconteció que al salir los sacerdotes del santuario, una nube llenó la casa de Yahweh, y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Estoy leyendo el verso 10 y el 11. Entonces estamos viendo en todas estas ocasiones, amados hermanos, que es esta nube que tiene, vamos a decirlo, que dos formas, dos manifestaciones. Una es en la nube y otra es en el fuego. Entonces vamos a ver de qué nos habla estas dos manifestaciones de la gloria de Yahweh.
En estos pasajes dice que apareció la gloria de Yahweh, pero vemos dos manifestaciones divinas del Eterno. Una la nube y otra el fuego. La nube simboliza acercamiento e intimidad, porque la Torá nos dice que cuando la nube aparecía, Moshe entraba a hablar con el Eterno. Mientras que el fuego simboliza aceptación, ya que solo a través de los sacrificios podrían acercarse al Eterno, pero los dos representan revelación divina, ¿ok? Entonces, estamos viendo acá, en verdad, amados hermanos, acá hay tanto, pero tanto para aprender. Esta manifestación de la nube, que es fuego, también lógicamente tiene que ver con Yeshua. Porque es que Yeshua, de verdad, vamos a ver lo que, en verdad, hay tantas conexiones, amados hermanos, y nosotros tenemos que aprender a nosotros mismos a conectar, a ver esa conexión. Y es por eso que también ha traído tanta confusión sobre la famosa teoría del rapto, que dice que seremos llevados en las nubes. Verdaderamente que yo hice un video al respecto, pero cada día aprendo más y de verdad que habrá que hacer otro video con más enseñanzas, porque cada día uno entiende más y va aprendiendo, y a veces de verdad por eso cuando se trata de cosas proféticas da tanto miedo a veces enseñar, porque verdaderamente nos podemos quedar cortos, lo que pensamos que es una cosa a las finales no era. Entonces eso es lo que sucede. Pero bueno, entonces ahora vamos a ver, como les dije yo, las conexiones que hacen las conexiones temáticas que hacen los sabios con esto, esto que estamos viendo aquí, y también van a verlo con la entrega de la Torá. ¿Ok? Vamos a verlo, porque como yo le digo, ellos conectan todo por las frases hebreas, por las cosas, las similitudes que ellos ven. Entonces vamos a ver estas conexiones que ellos hacen. Vamos a ver en toda la pantalla. Encontramos conexiones temáticas que vinculan la revelación divina en el monte Sinai o en Har Sinai con el Mishkan, con el tabernáculo. En otras palabras, el tabernáculo sería la continuación de la revelación divina. Lo que Yahweh se presenta al pueblo en el Har Sinai es el principio, pero continuaría esa revelación divina en el tabernáculo. Por eso es que vemos cosas similares. Por esto estamos viendo acá, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos en el Sinaí y después tenemos en el tabernáculo. En los dos casos vemos que la nube cubre el monte, así como la nube cubre el tabernáculo. En los dos casos vamos a ver que Moshe tiene que esperar ser llamado. Ahí les puse el pasaje, Shemot, vamos a leerlo. Shemot 24:16, Éxodo 24:16. 24:16. Bueno, había que poner todos los pasajes, pero en realidad ya solamente puse los más importantes. Éxodo 24:16 dice: y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinai y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube. O sea, Moshe tiene que esperar y recién al séptimo día va a entrar a esa nube. Y también está pasando en Levíticos 1:1, cuando dice: llamando Yahweh a Moshe, le habló desde la tienda de reunión diciendo. O sea que Moshe tiene que esperar siempre a ser llamado. ¿Ok? Después tenemos que es interesante que en estos pasajes que hemos leído, en las dos pasajes encontramos la misma palabra Vayikra. Ahora en Levítico 1:1, por eso que se llama el libro Vayikra, por la primera palabra que dice llamando. Y también en este pasaje que leímos, en Éxodo 24:16, dice y llamó Vayikra. Esta es la misma frase. Vemos que también en los dos casos, tanto como en la entrega de la Torá como en la construcción del tabernáculo, el acceso es limitado. Acuérdense que en la entrega de la Torá solamente Moshe o los 70 ancianos fueron permitidos acercarse al monte. El pueblo de Israel no pudo. De la misma forma, en el tabernáculo el acceso va a ser limitado. Solamente pueden administrar los sacerdotes, los levitas. Y vamos a ver que, interesantemente, sabemos que en el monte Sinaí, en Har Sinai, fue entregado los mandamientos, los Aseret Hadebarim, las 10 palabras, y la Torá, son los mandamientos del Eterno. Interesantemente, vamos a ver que el libro de Levíticos, que estamos viendo esta similitud que ven los sabios, termina exactamente con esa misma frase. Vamos a leer el último verso de cómo termina el libro de Vayikra, el libro de Levíticos 27:34. Así termina, dice: estos son los mandamientos que Yahweh ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai, en Har Sinai. Entonces ya están viendo, amados hermanos, cómo estas conexiones que ven los sabios de lo mismo. El monte Sinaí y el tabernáculo. El monte Sinaí empezó la revelación, pero el tabernáculo serviría para que sea la continuación de esa revelación divina, Ahora, vamos a aprender, como yo les dije,
realmente qué es lo que significa el 8, porque como vimos que esta porción se llama Shmini, que significa 8. Entonces vamos a ver qué es lo que nos habla el 8. Hay una razón por la que está el número 8. Yo les he dicho, los números no están por casualidad. Todo en la escritura tiene una enseñanza y tiene una razón de por qué está ahí. ¿Ok? Vamos a poner en toda la pantalla. 8, Shmini, ¿ok? O Shmone, también como se conoce, Dice, también encontramos algo más que la Torá nos quiere transmitir, y es el hecho de mencionar el octavo día. No podemos negar que los números tienen gran importancia en las escrituras, ya que tienen una simbología al igual que las letras del alfabeto hebreo. El número 8 representa, entonces ahora vamos a ver todo lo que representa y vamos a leer, ¿ok? Pacto de la circuncisión. Nosotros ya sabemos que todos los hijos de Israel tenían que circuncidarse el octavo día. Pero bueno, vamos a leerlo para confirmar las palabras del pacto. Bereshit 17:12. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Quiere decir que todos los que vienen a la fe, cuando tienen niños, a los 8 días de nacido, tienen que circuncidarlos. Vemos que el octavo día tiene que ver también, es una persona apta para el sacrificio, ¿ok? Esto es muy interesante porque vamos a ver estas conexiones. Levítico, vamos a ir, bueno, hay varios pasajes, pero escogí poner solamente uno. Levítico 22, el verso 27. 22, verso 27, la palabra dice: cuando nazca un ternero, oveja o cabrito, estará debajo de su madre 7 días, pero desde el octavo día en adelante será apto como víctima, ofrenda ígnea a Yahweh. Entonces, miren increíble, amados hermanos, ustedes, por eso les digo, tenemos que aprender a hacer estas conexiones. ¿Qué es lo que la Torá nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que nos está conectando? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos habla el número? Todas estas son cosas importantes y tienen una enseñanza profunda para nosotros. Por eso, cuando nosotros leemos solamente literal lo que estamos encontrando aquí, de verdad nos quedamos a medias con el mensaje. Pero cuando nosotros investigamos en las conexiones, en las mismas palabras hebreas, ahí es que, como digo yo, se nos abre una cortina y de verdad nos enseña mucho más profundo, de verdad, la verdadera enseñanza de la Torá. Entonces, vamos a ver que, miren, estamos viendo el día de pacto, el número 8, 8 días nacido, día de pacto, apto para sacrificio a partir del octavo día. Y vamos a ver que también la purificación de las impurezas tiene que ver con el número 8. Entonces, le puse varios pasajes que vamos a leer. Levíticos 14, vamos a leer el primer verso, Levíticos 14:2, dice: esta será la ley para el leproso, el día de su purificación será traído al sacerdote. Entonces nos da la ley, pero de ahí el verso 23 nos dice: al octavo día lo hará llevar al sacerdote para su purificación a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Yahweh. Así que vemos que el octavo día va a ser cuando ya el leproso ha sido purificado, tiene que ver con la presentación de su purificación, o sea, tiene que ver con el octavo día. Vamos a ver el capítulo 15, vamos a ver lo mismo, 13-14, el verso 13-14 de Levíticos 15. Dice: cuando el que padece gonorrea haya sido limpiado de su flujo, él mismo contará 7 días de su purificación, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en aguas corrientes y quedará limpio. Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y comparecerá ante Yahweh a la entrada de la tienda de reunión y los entregará al sacerdote. Así que después de haberse purificado, el octavo día recién es el día que se puede presentar ante el Eterno, ¿ok? Después vamos a ver el capítulo 15, el mismo capítulo, pero el verso 28-29 dice: y cuando quede libre de su flujo, entonces contará para sí 7 días y después será limpia. Al octavo día tomará consigo 2 tórtolas, 2 palominos y los llevará al sacerdote de la tienda de reunión. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que, vamos a ver, de la purificación de la mujer de la regla, de la menstruación, ¿ok? Eso es lo que tiene que ver, ¿ok? Entonces estamos viendo bien, claramente vemos, amados hermanos, que el número 8 tiene que ver con pacto, con aceptación para sacrificio y con limpio de impurezas, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo. Pero vamos a ver ahora también algo interesante, ¿cómo se le conoce a este octavo día? ¿Okay? Y acá de verdad vamos a ver algo muy interesante. ¿Cómo conocía este octavo día en la mentalidad hebraica? Ok, voy a poner eso en toda la pantalla.
El octavo día, que es que el sigue al séptimo, se le conoce como el día después. ¿Ok? ¿Por qué se le conoce así? Porque, bueno, vamos a ver, esto es interesante porque nosotros sabemos que en la fiesta de Shavuot hay que contar 7 Shabbats. O sea, 7 veces 7, ¿ok? Y después más uno, que es el día 50. O sea, el día siguiente de haber pasado 7 sábados o 7 Shabbat, no quiere decir al día siguiente del Shabbat, sino después que hayan pasado 7 sábados, que son 49 días, el día 1 más 1 del día 50, ese es el día que tiene que presentarse la ofrenda. Sabemos que es el conteo del Omer, que es la presentación del Omer. Eso está en Levíticos 23:15. Vamos a leerlo. Dice, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayas hecho llevar la gavilla de la ofrenda, contaré 7 semanas completas. Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaré 50 días, entonces haré acercar el nuevo grano y hago. Eso se trata de Shabbat. Y también es interesante ver que también tanto Pesach como Sukkot tienen un octavo día. Justo es la primera fiesta y la séptima fiesta tienen un octavo día. Vamos a leerlo. Está en Levíticos 23, 5 al 8. Dice... En el primer día, al atardecer del día 14, es Pascua, la Pascua de Yahweh. Y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo, servidumbre. Durante 7 días haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahweh. El séptimo día habrá una santa convocación, no haréis ningún trabajo, servidumbre. O sea, el 7 día del pan sin levadura, pero la fiesta de Pesach comienza, Pesach o pan sin levadura es casi la misma fiesta, ¿ok? Entonces, por eso que tiene prácticamente el primer día del Pascua y de ahí los 7 días de pan sin levadura son 8 días. Y sobre todo Sukkot también vemos que tiene 8 días, el verso 39. Ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Yahweh durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne y el octavo día también habrá un reposo solemne. Así que estamos viendo aquí que las dos fiestas, la primera y la última, como están en la menora, están, de verdad, en la estructura quiásmica o quística, representan lo mismo, la primera y el séptimo es lo mismo. Entonces estamos viendo que los dos por eso tienen que tener los 8 días, ¿ok? Ahora, eso es bien interesante, amados hermanos, porque, bueno, ahora sí vamos a tocar un tema un poco, ¿cómo se dice? Controversial, pero no quiero entrar en detalles ahora. Y vamos a leer acerca de entender, yo quiero que entiendan que el número 8, si bien es cierto, está representado, el número 8 es más o menos el 7. O sea, ¿cómo que el 7 y el 8 vienen a ser lo mismo? Ahorita yo les voy a explicar y es verdad que es algo que de verdad a veces nosotros no nos damos cuenta porque no entendemos la mentalidad hebraica. Les voy a explicar por qué. Nosotros en la menora tenemos que son, ¿verdad? Los 7 brazos de la menora. Pero ya como les he dicho tantas veces, la menora representa todo, todo. Así que sabemos por eso que todo está dado en 7, amados hermanos. ¿Ok? Hasta ahí nomás está dado en 7. Entonces, si están dados en 7, ahí no está el 8. Pero ¿a dónde está el 8? Puede estar en el primero o puede estar en el mismo 7. Es lo que tenemos que ver, ¿ok? Vamos a ver bien interesante. Vamos a ir a Apocalipsis 17:11, donde yo creo que a veces no hemos meditado en lo que estamos leyendo aquí. Y ahí vamos a entender, como lo que yo le estoy diciendo, como es 7, pero también es el 8, ¿ok? Miren lo que dice. Y la bestia que era y no es, ella es también el octavo. Y es de los 7. Y va a perdición, ¿ok? Es el octavo, pero es de los 7. ¿Cómo puede ser posible? Si son 7, es el octavo, pero es de los 7. Entonces, acá estamos viendo ese contexto hebraico, amados hermanos. El 7 y el 8 es lo mismo. Representa lo mismo. Esto es increíble. Porque ¿de qué se trata esto, amados hermanos? Tristemente, bueno, tristemente no voy a decir la palabra, pero en realidad es esto. Nosotros entendemos que el Shabbat es después el Shabbat empieza con después de los 6 milenios. ¿Okay? El Shabbat representa. Pero el Shabbat es el 7. Pero eso es lo que pasa, que muchos enseñan acerca del milenio, que el Mesías va a reinar por 1000 años. Pero yo les hago la pregunta, ¿el Mesías va a reinar por 1000 años o va a reinar por toda la eternidad? Entonces, ese milenio prácticamente representa, pensamos que son 1000 años, pero no, ese milenio representa la eternidad, porque es el 7, pero también es el 8. Y también es el 1 porque todo empieza. Eso que tenemos que entender, amados hermanos, esas son las conexiones que tenemos que entender. ¿Ok? Y esto es algo increíble porque, miren, yo les puse acá la menora, se lo voy a enseñar acá, por favor, en toda la pantalla, para que vean, se los voy a explicar, ¿ok? Están viendo ahí, como les dije, lo que hemos leído, los pasajes, el 7 igual al 8, les puse el pasaje de Apocalipsis. Pero están viendo la menora, que yo les puse, de verdad, los 7 brazos de la menora.
Pero como les digo, la menora está presentada en la estructura quiástica o quística, o sea, y sabemos que el día 4 que está en el medio es el axis central de la menora. ¿Ok? Ese representa el Espíritu Santo, y el número 1 representa al Espíritu Jochma, al Espíritu, a la fiesta de Pesaj, en fin, a cada cosa primera. Pero miren, esto es increíble porque si nosotros conectamos el primero con el 7, porque están conectados, porque por ejemplo, el primer espíritu es el espíritu de sabiduría y el 7 espíritu es el espíritu de temor. Entonces, por eso que encontramos esa conexión que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. El 1 con el 7. Y si yo sumo el 1 con el 7, ¿cuánto me da, amados hermanos? Me da 8. El 2 está conectado con el 6. Y si yo sumo 2 con 6, ¿cuánto me da? 8. El 3 está conectado con el 5. Y si yo sumo 3 con 5, ¿cuánto me da? 8. Y el 4, si lo doblo, ¿qué me da? 8. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que en este mismo 7 está el 8. ¿Ok? Por eso es que la purificación dice 7 días y el octavo será sexto. ¿Ok? Después que ya ha terminado, porque esa es la realidad. Es el 7, pero también es el 8. Ese milenio precioso que nosotros entendemos se considera milenio. ¿Por qué? Porque los sabios, y hay mucha discusión acerca del milenio, el milenio conocido de verdad en la mentalidad hebrea como el gran Shabbat. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. El milenio es conocido como el gran Shabbat, pero el Shabbat es eterno. Es el que siempre vamos a estar en su presencia, ¿ok? Pero bueno, antes de enseñarles esto del Gran Shabbat, voy a enseñarles algo también de lo que representa este número 8, ¿ok? Y bueno, vamos a ver el 8, el Shmini, el número 8 está representado por una letra, porque acuérdense de que cada letra tiene un valor numérico. En este caso, el número 8 está representado por la letra Het. Ok, si yo quiero decir un número en el hebreo, la Aleph es 1, la Bet es 2, la Gimel es 3, la Dalet es 4, la He es 5, la Vav es 6, la Zayin es 7 y la Het es 8. Cada número, cada consonante es un número, ¿ok? Es igual que los romanos. Los romanos también están representados por las mismas letras romanas, las mismas consonantes. Y este número 8 vamos a entender lo que los sabios ven y lo que representa el número 8. Voy a poner toda la pantalla. El número 8 está representado por la letra Het, considerada como el símbolo de la trascendencia, gracia divina, misericordia y vida. ¿Por qué lo relacionan con trascendencia, con gracia divina y misericordia? Porque esas palabras que es gracia, gen, empieza con Het. Pues la palabra Gesed, misericordia, empieza con Het. Y por la palabra vida, empieza con Het, Jai, la palabra vida. Ahí están las tres palabras hebreas, gen, Gesed y Jai, que es vida, ¿ok? Pero como ven, también lo conectan con la trascendencia, ¿ok? Y yo voy a explicar ahora por qué es que lo conectan con la trascendencia, ¿ok? Vamos a ver ahora la siguiente. Y vamos a ver cómo, amados hermanos, este mismo mensaje de la trascendencia que yo estoy hablando, lo vamos a encontrar más explicado en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. El Het, como le digo, la Het en su forma pictográfica es una pared y significa afuera, dividir o mitad. O sea, quiere decir que tú estás a un lado de la pared o estás al otro lado, estás dividiendo, ¿ok? Por eso que en algo negativo, porque las palabras que vimos que empezaban con Het, que es Gen, Gesed y Jai, que es vida, todo es positivo, todo es bueno. Pero también encontramos una palabra para negativa, una palabra que es Jatá, que es pecado, que empieza con Het. Entonces estamos viendo acá que realmente nosotros es eso lo que hacen. Esta Het es la que separa, ¿ok? Esta es la Het la que separa del pecado, nos separa también de Elohim, o sea, el hombre pecador está separado de Elohim por esta pared que representa la Het. Por eso le pongo acá un pasaje 59.2, Isaías y Yeshayahu 59.2 que dice: son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que ocultan su rostro e impiden que os oiga. Entonces quiere decir que esa pared, hay una división ahí que evita que nosotros de verdad, los pecados, las transgresiones, el jatá, que nos separan de esa misericordia, de ese gen, de ese gesed, de esa vida, ¿ok? El pecado eso es lo que hace. El pecado trae muerte, amados hermanos, ¿ok? Trae todo eso. Pero como les dije yo, ellos ven que también tiene que ver con trascendencia, ¿ok? ¿Por qué lo ven como trascendencia? Este tema de la trascendencia se va a estar mostrado a nosotros en el nuevo pacto. Esto es increíble, ¿ok? El Brit Hadashah nos va a mostrar claramente la simbología e importancia de este número 8. De hecho, el número 8 está considerado como el número del infinito, ¿ok? Lo voy a poner en la pantalla para que vean.
Ahí ven, ese número 8 echado, infinity, dice ahí está en inglés, infinito, porque no tiene fin, porque es una cosa que va así, va y viene, es el mismo camino, entonces llegamos al mismo sitio, es algo cíclico, eso está bien presentado, entonces tiene que ver con la eternidad, pero como le dije yo, tiene que ver con la trascendencia, y vamos a ver exactamente en el nuevo pacto, vamos a ver cosas interesantes que suceden con el número 8. El primero que vamos a ver lo encontramos en Lucas 9, 28 y 29. Como le dije, acá no hay casualidades. No es casualidad que nos presente este número. No hay casualidades. Lucas 9, perdón, estoy en Juan. Lucas 9, el verso 28 y el 29. Y dice, como 8 días después, ¿por qué 8 días después? Después de estas palabras sucedió que tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Bueno, y he aquí, 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moshe y Eliyahu. Entonces estamos viendo aquí, amados hermanos, que acá hay una transfiguración, una trascendencia, algo está sucediendo y está sucediendo porque después dice, después de 8 días. Eso es lo que el Brit Hadashah te va a querer mostrar. Vamos a ver ahora en Juan 20, 24, 29, Juan 20, 24, 29, dice, pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua había aparecido. Por tanto, le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que vea en sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Y 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Y viene Yeshua, estando cerradas las puertas y puesto en el medio, dijo, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Luego le dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Dice, y tú métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío, Elohim mío. Yeshua le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que estamos viendo acá que esa trascendencia de él aparece. ¿Por qué? El Brit Hadashah te dice 8 días. ¿Ok? Y después por último tenemos también que son 8 exactamente las personas que fueron salvadas. ¿Ok? Eso lo encontramos en Primera de Pedro. Vamos a leerlo cómo lo presenta Pedro. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Y la palabra dice, porque también el Mashiach padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia del Elohim en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua. Entonces acá estamos viendo, amados hermanos, estas conexiones. Por eso les puse, voy a poner acá en la pantalla para que lean. La transfiguración de Yeshua ocurre después de 8 días. Yeshua traspasa paredes y puertas después de 8 días. 8 personas fueron las personas que fueron salvadas. Entonces estamos viendo, amados hermanos, estas conexiones que el número 8, como dije yo, nos habla del 7, también de la eternidad, pero de la trascendencia, porque será cuando empiece ese mundo, ese reino eterno por toda la eternidad, cuando vamos a estar en la presencia. Y es por eso que el 8 tiene que ver con esto, es lo que tiene que ver el 8, está relacionado al infinito, a toda la eternidad, pero también tiene que ver con el 7, porque si lo vemos todo en el 7, o sea, el 8 ¿dónde está? Está ahí, como le dije, en el 7, porque si yo uno con el primero con el 7, que es el principio y es el fin, nos da 8, o sea, representa toda la eternidad. Así que como le digo, esto es algo bien interesante, y de verdad que si nosotros no conocemos estos contextos hebraicos, a veces podemos hacer una mala interpretación de los pasajes y de verdaderamente de todo esto que yo les estoy enseñando. Y es por eso, como les dije yo, que en verdad, ¿por qué es que se le considera, se dice 1000 años? ¿Ok? ¿Por qué se le conoce? Porque el gran Shabbat o la eternidad se le conoce como el gran Shabbat o el milenio. ¿Ok? Pero en realidad tenemos que entender que el Shabbat es por toda, el gran Shabbat es toda la eternidad. ¿Ves? Dice Shabbat Hagadol, el gran Shabbat. El Shabbat no estaremos por la eternidad juntos. Y ese Shabbat representa toda la eternidad. O sea, es el 7, pero también es el 8, porque representa a toda la eternidad. O sea, que es una manera distinta de ver, ¿cómo se llama? El milenio, ¿ok? De ver el milenio. Pero bueno, como les digo, estas son las cosas que uno ve a veces cuando analiza todos
los pasajes y sobre todo cuando entendemos la mentalidad hebraica, ¿no? Y entonces, pero bueno, a las finales veremos cómo suceden todas las cosas. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes algo interesante que encontramos también en esta porción. En esta porción vamos a ver que hay algo más que encontramos, porque yo, como verán, todo este estudio me he basado en la palabra Shmini y en ver las conexiones temáticas que encontramos. Pero vamos a ver ahora algo que encontramos interesante en esta porción. Esta porción, Vayikra, esta porción Shmini, tiene Levíticos 11. Levíticos 11 nos habla de lo que es kosher, de los alimentos kosher, quiere decir los alimentos que podemos comer y los alimentos que no podemos comer. Y acá vamos a ver que hay una enseñanza increíble, como yo les dije y siempre les digo, no es por casualidades lo que encontramos en la Torá, cuando hay las letras chiquitas, cuando hay las letras grandes, como les mostré en la Parashá pasada, en la Parashá Tzaf, como encontramos la men pequeñita. Ahora en esta porción vamos a encontrar que hay una letra grande, engrandecida, y vamos a explicar qué es lo que los sabios explican, qué es lo que ellos ven, ¿ok? Porque como les digo, de verdad, esto es algo muy interesante, amados hermanos, y como sobre todo entender lo que se trata en este capítulo donde está las leyes de alimentación, lo que el Eterno nos permite comer y lo que el Eterno nos prohíbe comer. ¿Ok? Vamos a leer el verso 42, que es donde se encuentra este mensaje. Levíticos 11:42 dice: de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, cualquiera que se mueve sobre su vientre, y cualquiera que ande en 4 patas, o cualquiera que tenga muchos pies, no comeréis, porque son abominación. Entonces, aquí la frase yo les voy a poner, la primera parte que dice todo lo que anda sobre su vientre, ¿ok? Porque acá es donde vamos a hacer esta conexión, ¿ok? Esta conexión. Bueno, yo voy a mostrarles la conexión que yo aprendí eso que enseñan los sabios, pero yo también vi una conexión porque como entiendo de la obra redentora de nuestro Mashiach y todo, voy a compartir con ustedes algo que es lo que yo considero que es lo que la Torah nos quiere transmitir en esta Bab grande, ¿ok? O sea que eso que les voy a compartir no es que los sabios lo están enseñando, pero yo se los voy a enseñar lo que yo veo en esta Bab, lo que nos quiere la Torah transmitir. Así que vamos a ver entonces la palabra que encontramos aquí, vamos a leerlo en el hebreo y vamos a ver la palabra, ¿ok? Dice, Kol Jolej, todo lo que anda o camina, al gajón, sobre su vientre, ¿ok? Entonces, esa palabra para vientre es la palabra gajón. Y estamos viendo ahí, amados hermanos, que la letra Bab, la consonante Bab, en la palabra gajón, está mucho más grande que las otras consonantes. Ok, entonces aquí vamos a ver cuál es la enseñanza. Entonces vamos a tratar de conectar primeramente a dónde es que aparece, porque esto es las leyes, por eso se llama perlas de la Torá. Cuando nosotros conectamos sobre todo la ley de la primera mención, a dónde aparece por primera vez esta palabra. Entonces ahí vamos a poder entender y hacer estas conexiones y vamos a ver lo que la Torá nos quiere transmitir. Vamos a ver que esto aparece la primera vez que aparece esta palabra vientre, aparece en Génesis, en Bereshit 3:14. Y la palabra dice, entonces dijo Yahweh Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y de todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, eso tiene una enseñanza increíble. Pero bueno, acá lo interesante es esto. La serpiente, la bestia del campo, sería castigada a andar sobre su vientre. Eso quiere decir que la serpiente antes caminaba, ¿ok? Porque ahora está castigada a caminar sobre su vientre. Entonces estamos viendo, mis amados hermanos, esta conexión en las leyes dietéticas que nos habla de una Bab grande, ¿ok? En las leyes dietéticas que nos está relacionando esta palabra vientre con la serpiente. Piensen eso, ¿ok? Con la serpiente que se arrastra sobre su vientre. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere de verdad enseñar la Torá? ¿Ok? Vamos a entender primero, amados hermanos, lo que es la Bab, ¿ok? La Bab, vamos a mirar la Bab. Ok. El hombre fue creado en el 6º día. ¿Por qué? Porque la Bab, amados hermanos, es valor numérico de 6. El hombre debe trabajar por 6 días y reposar en el 7º. 6.000 años antes de la segunda venida de Mashiach. Esos son los años que el Eterno le ha dado a la humanidad. El hombre y bestia, los dos son creados en el 6º día. Y es por eso que el número de la bestia es 666.
Ok, esto es algo que, amados hermanos, de verdad, todos hemos pensado que se trata de la marca, en realidad eso no se trata del número, sino lo que la Torah te está mostrando es esto. El número 6 representa el sexto día de la creación, ese es Abab. Y en ese sexto día de la creación, tanto el hombre como la bestia fue creado. De hecho, la bestia fue creada primera y después el hombre. Entonces, quiere decir, amados hermanos, que nosotros como hombres, como seres humanos, como esas Abab, y vamos a aprender en el Evangelio de Creación que estoy enseñando, vamos a aprender mucho más este concepto. Tenemos que entender que nosotros hemos sido creados, debemos ser ese hombre a la imagen de Elohim y no imagen de la bestia. Y es por eso que la marca, el número de la bestia es 666. En otra palabra, está diciendo, eres bestia, bestia, bestia. No, nunca has sido al hombre a la imagen de Elohim. Y es por eso que la Baba ahí, como les vi en la imagen, miren, está vista así, como un hombre, es una persona, ¿ok? Es una persona. Y de hecho, está ahí como, ahí ven como con la cabeza, la columna, el cerebro y la columna vertebral. Entonces, ahora, si estamos entendiendo que todo esto nos habla de la Bab, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que la Torah nos quiere enseñar? Relacionando todo esto con esa Bab grande en la palabra vientre, ¿ok? Vamos a ver. Estas son las conexiones que yo les dije que yo veo, ¿ok? Ok. ¿Qué es lo que la Torah nos quiere mostrar? ¿O qué es lo que nos quiere mostrar la Torah? Primero, que es pecado comer lo prohibido. Ya sabemos que nosotros no obedecemos un mandamiento del Eterno, estamos pecando. Porque eso trató la caída del hombre. La comida. La comida, piensen, amados hermanos, la comida fue lo que ocasionó la caída del hombre, en donde entró el pecado y entró la muerte a la humanidad. Se le dijo, todo puedes comer, esto es lo único que no puedes comer. Y por desobediencia de ese fruto, por haber comido, entró el pecado y entró la muerte. Entonces ya sabemos que comer lo que prohibido es pecado. ¿Ok? Vamos a continuar. Pecado, o sea, dice que es pecado comer lo prohibido. Que el hombre debe controlar los deseos del vientre. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que es sujetarse a la Torah del Eterno, tener el espíritu, controlar los deseos de la carne, el vientre, sobre todo la alimentación. Que el hombre que no presta oídos a las palabras de la Torah es el hombre engrandecido que se enaltece sobre el Eterno al desobedecer su palabra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, más hermanos? Esa Bab más grande representada en la palabra cajón, vientre, representa a ese hombre, porque la Bab representa al hombre, ¿ok? Que está engrandecido, que no está sujetándose a la palabra del Eterno, sino que está siguiendo las palabras de la bestia. Se están enalteciendo sobre las palabras del Eterno al desobedecer su palabra. Y es eso lo que la serpiente hizo con el hombre. El Eterno no ha dicho, o le dijo a Java, a Eva, el Eterno no ha dicho esto, el Eterno, y cuando nos hace dudar de la palabra y nosotros nos sujetamos a la palabra del Eterno, estamos siendo ese hombre engrandecido que estamos haciendo valer no solamente la palabra de algún hombre, más que la palabra del Eterno. Y sobre todo en esto de la comida, más hermanos, en esto de la comida, porque verdaderamente nosotros no meditamos a veces en esto, en este mensaje y dan importancia a las leyes dietéticas que el Eterno nos ha dado. Es la única forma que nosotros vamos a poder ser una vasija limpia, una vasija pura. Pero si yo en esta vasija que soy yo, que representa el templo, pues dice que el Espíritu, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a alimentarme de cosas que el Eterno considera abominación e inmundicia? El Espíritu Santo no va a poder morar en nosotros si yo me alimento de las cosas que el Eterno ha dicho, ha ordenado que no se debe comer. No podemos engañarnos, amados hermanos. Y ese es el problema que tenemos, porque no nos sujetamos, ¿por qué? Por los deseos del vientre. ¿Por qué? Porque lógicamente muchas cosas que están prohibidas, sin nadie puede negar que son ricas. Es la verdad. Los mariscos, la langosta, los camarones, la gente los ve, pero son como un delicatessen que le llaman, una delicia. Sin embargo, son prohibidos. Y eso es lo que el Eterno nos quiere ayudar a nosotros a que entendamos. Que nosotros con la dirección del Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo sometidos a su Torah, nosotros vamos a poder dominar esa carne, ese deseo que tiene la carne de comer. ¡Ay, qué rico comer esto! Ese es un problema que tenemos aquí nosotros en nuestro país, en Perú. Acá en Perú, de verdad, tenemos demasiados mariscos. Muchos son importados por todos lados. Y ustedes van a una cevichería que se llama un sitio donde comen pescado. O sea, se conoce como cevicherías porque nosotros tenemos el plato famoso que es el ceviche.
ceviche. Y la verdad que, amados hermanos, es bien triste porque todo el mundo come el ceviche lleno de mariscos, es decir, todas las comidas había por haber de todos los mariscos, es decir, de los erizos, hay tanta variedad, el pulpo, los calamares, tantas cosas que el Eterno nos ha prohibido comer y sin embargo la gente lo come. Y la gente no se da cuenta, amados hermanos, de que verdad que el Eterno en su sabiduría nos dio una razón por la cual no debemos comer esos alimentos. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que los mariscos son realmente altamente llenos de colesterol, contaminantes. Hay personas que se comen un camarón que está malogrado y las personas se pueden hasta morir. Te intoxicas, te hinchas, te llenas, se te cierra la tráquea. Causa tantas cosas y el ser humano en su necedad, amados hermanos, no respetamos las palabras de la Torá. Y no entendemos que para ser un pueblo apartado tenemos que someternos a todas estas leyes dietéticas para poder ser una vasija pura donde el Espíritu Santo puede morar cómodamente porque no estoy alimentando de cosas que Él ha declarado abominación. Y es por eso tan importante nosotros que tenemos que sujetarnos a la Torá. Y tristemente, pues nuestros hermanos cristianos, como creen que ya no estamos bajo la ley, comen todo, hasta el chancho, el cerdo, que es un animal, pero por eso se llama cerdo, chancho, cochino, porque verdaderamente es asqueroso y además es su piel, las personas no saben que no bota, no tiene poros, o sea, es altamente contaminante. Y no solamente eso, sino se han encontrado, los médicos han encontrado que las personas que les llega tumor al cerebro es a causa del cerdo, de haber comido el cerdo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo es posible que nosotros no escuchemos las palabras de verdad de la Torá y estemos siempre en desobediencia? Y nosotros no entendemos que hay una razón por la que el Eterno nos ha dado todas estas leyes. Y por eso en esta porción nos da todo estas leyes de los alimentos que de verdadmente nosotros podemos de verdadmente comer o que no debemos comer. Y eso es algo bien interesante. Pero vamos a ver algo interesante porque miren, en verdad vamos a ver la palabra para vientre, vamos a analizarla en el hebreo, pero vamos a ver algo que yo les quiero mostrar. Como estamos viendo, en el vientre todos tenemos una serpiente, amados hermanos. Nunca nos habían puesto a pensar esto, pero miren, les voy a mostrar esto. Miren esto. Miren, si no es increíble. ¿Qué es esto? El intestino grueso, el intestino delgado. ¿Qué es lo que parece, amados hermanos? Una serpiente. Es una serpiente. Y ustedes sabían, amados hermanos, que si ustedes investigan, yo les recomiendo que investiguen y analicen la labor que tiene el intestino, ¿ok? El intestino tiene como un cerebro aparte, piensa solo. Porque verdaderamente, por eso que se llama lo que es el colon irritable, el intestino irritable, porque en verdad nosotros nos damos cuenta que bueno, tiene la capacidad primeramente para absorber todo, porque tiene unas vellosidades que es lo que absorbe todos los nutrientes, ¿ok? Pero también dice que es considerado como un cerebro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sentimos en el estómago, o sea, vamos a tratar de entender esto, que como es visto en el hebreo, la verdad, lo que es vientre, lo que es el intestino. El intestino, en el hebreo vamos a ver esta palabra, que es la palabra mea, y vamos a verla que tiene dos significados, ¿ok? Vamos a ver que tiene dos significados. Para poder explicarles esto, vamos a ver la palabra hebrea. Ok. La palabra es me, que es intestino o vientre, ¿ok? Y vamos a leer dos pasajes que les puse acá, 2 de Samuel. Ay, no sé qué pasó acá, puse el paréntesis en otro lado, pero bueno, vamos a ir a 2 de Samuel 20:10, vamos a ir a 2 Shmuel Bet, 2 de Samuel 20:10. Vamos a leer varios pasajes aquí y después lo voy a enseñar en el hebreo, ¿ok? 2 de Samuel 20:10 dice: pero Amasa no reparó en la espada que estaba en la otra mano de Joab, de modo que lo hirió con ella en la quinta costilla, derramando sus entrañas por tierra, y no tuvo que repetir la estocada para que muriera. Después Joab y su hermano Abisai fueron tras Seba ben Bikri. Estamos hablando acá que le abrió el costado en la quinta costilla, y ¿qué dice? Y derramando sus entrañas por tierra. ¿Cuáles son las entrañas? Acá se trata de los intestinos. Los intestinos se derramaron por tierra. Vamos a ver ahora otro pasaje en 2 de Crónicas 21:15. 2 de Crónicas 21:5. Y la palabra dice: Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Segunda de Crónicas 21:15, estoy viendo el 5, perdón, el 15 es. Y tú mismo tendrás grandes enfermedades, con dolencias de las entrañas, hasta que salgan tus entrañas por causa de la enfermedad que se irá agravando de día.
tendrás grandes enfermedades, dice, con dolencia en las entrañas hasta que se salgan tus entrañas por causa de la enfermedad. De repente puede ser esto hemorroides o esto es lo que puede representar que se están saliendo. Entonces, porque tiene que ver con el colon, con el intestino. Estamos viendo entonces que estas palabras, amados hermanos, tienen que ver con vientre, con entraña, que es considerada en la escritura, o sea, lo que es adentro. Entonces, entrañas adentro, pero tiene que ver con los intestinos. Después le puse otro pasaje en Job. Vamos a ir a Job, porque acá quise compartir varios pasajes para que podamos entender el contexto de lo que nos está presentando, ¿ok? Vamos a ir a Job 20, el verso 14. Dice, su manjar se descompondrá en sus entrañas, por la hiel de áspides en sus intestinos. ¿Ven? Acá estamos viendo las entrañas y los intestinos. Hiel de áspides, veneno de serpiente en sus intestinos. Entonces ya de por sí la Torá nos está conectando esta serpiente en el vientre, veneno de áspides dentro del intestino. Y ahora vamos a entender algo, amados hermanos, porque piensa, como estamos tratando de descifrar este mensaje de la Torá en la alimentación en el vientre, en los intestinos, ¿ok? Si yo estoy comiendo todas las cosas que él prohíbe, estoy llenando de venenos de serpiente mi estómago, mis intestinos. ¿Por qué? Porque la serpiente es la que desobedeció, por la serpiente es que se desobedeció, y ese es el contexto que la Torá nos quiere de verdad mostrar. Pero todavía hay algo más interesante. Si nosotros vamos a Tehilim, al Salmo 40, vamos a ir al Salmo 48. Esto es un salmo mesiánico. ¿Okay? Salmo 40, verso 8. En el hebreo, si ustedes van a una Biblia en hebreo, lo van a encontrar en el verso 9. ¿Okay? Salmo 40, 48. Miren, amados hermanos. Miren, vamos a leer desde el verso 6 para entender el contexto de este pasaje y lo increíble que habla este pasaje. Dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no las has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. ¿Se acuerdan que yo les leí en la parashá pasada cómo, de verdad, o no, en la parashá pasada no, ahora vimos cómo, sí, en la parashá pasada fue, empezaba como el ardor de los talmidín cuando Yeshua les explicaba las escrituras que hablaban de él. Miren lo que dice, en la cabecilla del rollo está escrito de mí. Oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu Torá está en mis entrañas. He proclamado las buenas nuevas, las besorá, de justicia delante de la gran congregación, delante de la gran cajal. He aquí, oh Yahweh, tú lo sabes, no refrené mis labios, ni encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Acá hay una similitud entre corazón y entrañas, es lo que quiero que entiendan. ¿Ok? Dice, he proclamado tu fidelidad y salvación, no he ocultado tu misericordia y tu verdad ante la gran congregación. Acá yo lo que quiero que nos concentremos es en este pasaje. En este pasaje que dice, oh Dios mío, al hacer tu voluntad me ha agradado y tu Torá está en mis entrañas. Se los voy a mostrar en el hebreo para que vean, la verdad que estamos viendo que esta palabra entrañas tiene que ver con intestinos. ¿Ok? Vamos a verla en toda la pantalla. La azot retzoneja, al hacer retzoneja tu voluntad, dice, Elohai, mi Dios, dice, Hafatzeti, me ha agradado, es mi alegría, dice. Y la última línea, Betorateja, y tu Torá, Betoj, en medio, en dentro, me hay en medio de mis entrañas. ¿Qué es lo que está diciendo? Yeshua, esa es la Torá que está de verdad, Yeshua es la palabra hecha carne, que tiene la Torá es dentro de él, en sus entrañas, Y nosotros tenemos que entender eso, amados hermanos, que esto es lo que nosotros tenemos que aprender. La Torá tiene que estar dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro vientre, en nuestras entrañas. Por eso tenemos que alimentarnos. Por eso que la palabra dice que hay que alimentarse. Es como si la Torá es un alimento. La Torá es ese pan de vida. Así como la Torá vino del cielo, el maná, que es Yeshua, vino del cielo. Y nosotros tenemos que alimentarnos de ese pan que es su palabra. Por eso que dicen de Barim, también Yeshua lo repitió, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Elohim. Quiere decir, amados hermanos, que de verdad
esa Torah preciosa, esa palabra, ese es mi alimento. Y cuando yo vivo en obediencia, tengo esa Torah dentro de mis entrañas, ¿qué es lo que va a suceder? Está dentro de mí, está dentro de mí, está dentro de mis entrañas. Y es por eso, amados hermanos, que esta palabra para vientre, entrañas, como dije yo, tiene como un cerebro propio, porque yo creo que todos hemos experimentado de verdadmente esa sensación que sentimos cuando tenemos nervios, cuando la primera vez que nos enamoramos, cuando vemos a la persona que amamos, algo se siente adentro de nuestras entrañas, se conmueve, de verdad esto es increíble, se conmueve dentro de nuestras entrañas, y de verdad es lo que sentimos como maripositas en el estómago. Voy a poner en toda la pantalla para que vean la imagen. Esta sensación extraña que tenemos todos, que hemos sentido alguna vez. Los nervios los sentimos en las entrañas. ¿Por qué? Casualmente hay gente, por ejemplo, que tiene temor en hablar en público y siente nervios acá en el estómago, acá en las entrañas, aquí dentro, porque es como le dije, es como un corazón propio, porque corazón y mente es lo mismo. Y acá vemos por eso esa relación que habla de las entrañas y después dice corazón, porque es lo mismo, amados hermanos. Y tenemos que entender eso, que todos nosotros lo que nos alimentamos de esa palabra de la Torah va a ser un cambio tremendo de adentro hacia afuera. Esa Torah preciosa nos cambia, nos transforma de adentro hacia afuera. Y es por eso que nosotros, amados hermanos, tenemos que vivir en obediencia, porque la Torah es eso lo que hace nosotros. La Torah es esa sanidad. Cuando nosotros tenemos alimentados de esa Torah, esa palabra, nos va a sanar el vientre, el corazón, la mente, todo nuestro ser va a ser realmente cambiado. Por eso que la promesa dice que ninguna de las plagas que Él derramó sobre Misraim, sobre Egipto, caerán sobre nosotros, porque yo soy Adonai Rofeja, el que te sana. Porque cuando sucederá eso, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros, ¿verdad?, somos obedientes a las palabras del pacto. Eso es lo que Él está tratando de transmitir, esa Torah preciosa que verdaderamente está dentro de nosotros, como dice Yeshua, y hacer tu voluntad, Retzoneja, está en mis entrañas, porque tu Torah está dentro de mí. Yo soy esa Torah viviente. Y cuando nosotros nos alimentamos de esa palabra preciosa va a estar dentro de nosotros, amados hermanos, ayudándonos a sanar, a restaurar, a hablar palabras de verdad, a traer vida a otros, de verdaderamente a poder sanar este mundo caído, a traer luz en la oscuridad. Por eso es que sin esa Torah no hacemos nada, amados hermanos. Pero también tenemos que entender que esa Torah tiene que ser espiritual. Quiere decir que esa Torah, amados hermanos, tiene que haberme cambiado. Porque de nada me sirve a mí obedecer esa Torah, o guardar esa Torah de verdadmente, y vivir en desobediencia, o no solamente desobediencia, sino de guardar la Torah, pero por ejemplo que sea algo hacia afuera, algo externo. Estoy en Shabbat, guardo las fiestas, pero en verdad yo no he pasado por ese proceso de transformación. No vivo el espíritu de la Torah, el espíritu que tiene la Torah, que trae a mí misericordia, amor, verdad, justicia. Me estoy comportando con justicia ante mis hermanos, estoy haciendo lo justo ante el Eterno, estoy guardando sus mandamientos, estoy haciendo lo que debo hacer. Así que no basta, amados hermanos, verdaderamente con haber creído en Shabbat y guardar las fiestas. Esa Torah tiene que haber sido consumida dentro de nuestras entrañas para que nosotros podamos ser esas nuevas criaturas que verdaderamente, donde el Espíritu mora, donde verdaderamente podamos hablar esas palabras de verdad y su Espíritu puede ser de verdad, podamos ser nosotros esa vasija llena de su Espíritu Santo para poder traer luz, para poder traer cambios a la vida de otras personas. Esa es la labor de la Torah, esa es la labor de nuestro Mashiach, la palabra viviente, esa palabra vida. Como dijo Yeshua, tu Torah está dentro de mis entrañas. Que nosotros al tener a Yeshua, la palabra vida, tenemos la Torah dentro de nosotros. Y esa es la que podrá hacer toda la obra, todo en nuestro Mashiach. Sobre todo que nos da las fuerzas para seguir adelante en este camino precioso. Así que bueno, amados hermanos, esta es la clase de hoy. Espero que hayan disfrutado la clase y como siempre, de verdad, siempre les doy las gracias por sus comentarios. De verdad que les agradezco sus comentarios y siempre estamos dispuestos de verdadmente a escuchar sus quejas, lo que tengan, todo lo que ustedes tengan acerca de verdad de nosotros, de los maestros. De verdad, sin sus comentarios nosotros no sabemos cómo estamos llegando, cómo está llegando este mensaje. Así que de verdad les agradezco nuevamente por sus comentarios, por sus oraciones. Siempre manténganos en sus oraciones, compartan a Teshuvah en las redes sociales y apóyennos a mantener esta obra en el aire y a poder continuar para llegar a más rincones de la tierra.
Así que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde y será hasta la próxima. Shalom Alejem.